momentos somos atribulados, porque en algún momento el Señor nos dijo a nosotros, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y esta es la justicia que Dios nos ha manifestado y que ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para una herencia incorruptible, incontaminada y reservada pues en los cielos para nosotros los que hemos creído. Hasta ahí voy a dejar, mis hermanos. Ay, dice que vino. Amén, mi hermano. Ahí nos damos cuenta cómo los apóstoles, siendo iglesia del Señor, siendo la esposa del Cordero, no fueron apartados para no pasar tribulación. Así también en los postreros días, el pueblo de Dios va a ser perseguido, atribulado, para ser librado de la tribulación. Es verdad, tan maravilloso. El que no oiga el consejo de Dios, pues no será oído por Dios. Pero el Señor librará a los justos. Parece maravilloso aquí el versículo que leía mi hermano en una de las cartas. Dice que aquí en Apocalipsis, donde leía mi hermano Andrés, este versículo que él leía, dice, voy a leerlo, el versículo anterior al que él leyó, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, dice el Señor a la iglesia, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, iglesia. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Entonces la tribulación es para que seamos probados, como fue probado Daniel, como fueron probados todos los que pasaron esas persecuciones. Y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 habla de la prueba. Dios va a probar a su pueblo hasta el fin, y hasta el día de Jesucristo seremos perfeccionados para pasar a la presencia del Señor. Amén. Entonces, esas tribulaciones nos deben producir gozo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones no son solo para eso, pero dice aquí también que está ahí donde terminó de leer nuestro hermano Andrés, Capítulo dice 8, el capítulo 8, dice así, dice, y Saulo sentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ¿para qué también es esa parte de la persecución? ¿Para qué se dio esa persecución? Fue para que los apóstoles fueran esparcidos por todas partes y predicaran el evangelio. Y ya entonces, por medio el mismo ministerio que tuvo el Señor Jesucristo, que vino a anunciar el evangelio, así también es dado a nosotros. El Señor nos va a poner, por medio de muchas tribulaciones, es necesario que prediquemos el evangelio y enseñemos a muchos, y muchos creerán en este tiempo. Yo creo que en este tiempo, este es el último tiempo ya de la cosecha, y muchos creerán ya porque verán todos sus maravillas, verán la persecución, la fe de los creyentes,
y también las maravillas que se harán por medio de los creyentes. Pero esa persecución es para que sea anunciado con pruebas y señales y todo, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Amén. Allí en Mateo 5, donde lee mi hermano, dice, en el versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, os atribulen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron o atribularon a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, esto no debe ser causa de tristeza, sino de gozo. Amén. De gozarnos, de alegrarnos y darle gracias a Dios, porque es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Sigan mis hermanos. ¿Quién más va a compartir? ¿Alguno de mis hermanos que están conectados y van a compartir sobre este tema de la tribulación? Si no han escudriñado, nos confirman para seguir adelante con el tema. Amén. Nuestro El hermano Señor me ha Andrea, inquietado mucho con este tema, hermanos. Si van a compartir, por favor, nos avisan. Porque, ¿sí? ¿Quién está pidiendo el micrófono, mi hermana? no, nuestra hermana Andrea, que sí desea compartir, que está conectada. Buenos días, hermanos. Buenos días, mi hermana. Romanos 8:35, si algún hermano me lo ayuda a leer, por favor. Y otro hermano que me ayuda a buscar Romanos 5:3, y otro hermano si me ayuda a buscar Romanos 12:12. Creo que algunos de estos hermanos ya los han leído. Hermano, yo leo 8:35. Yo Romanos 5:3, hermanita. Entonces, ya un momento. Segunda de Corintios 1:4, de pronto que lo pueda leer, Mari. Bueno, voy a leerlo desde el 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Es una pregunta, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas... Amén, hermano. Hasta ahí, hermano. Amén. Entonces aquí habla de que qué nos podrá separar a nosotros del amor de Cristo, ¿no? Pero entonces escuchando a los hermanos y escuchando el estudio de la tribulación, vemos cómo en los tiempos siempre ha habido esa persecución, desde antes de la muerte del Señor Jesucristo. Yo leí aquí el Salmo, estaba leyendo el Salmo 2, y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces vemos cómo desde el principio esos son principados, son potestades. O sea,
dice, ay, y aquí en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles. O sea, ni siquiera los ángeles caídos nos podrán separar del amor del Señor, porque sabemos que los ángeles caídos también operan y ellos se organizan, y los principados y los gobernadores para destruir las familias, para destruir los jóvenes, ellos tienen como una organización, y vemos cómo los hombres desde el principio se han querido separar del Señor. Aquí está también esta palabra en... Espérenme un momentico, hermana, la busco. Está en Lucas 23:26. Dice, y llevándole, tomaron a Simón, a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, desde el principio vimos cómo se levantaron los reyes contra el Señor Jesucristo y lo mataron, aunque pues no fue por ellos, sino porque el Señor lo permitió, ¿no? No de que ellos quisieran quitarle la vida al Señor, sino que Él la dio por todos nosotros. Eso todos lo tenemos claro y lo sabemos. Entonces, también está esta palabra que está acá, hermanos, espérenme. Les comparto esa palabra que está en Hechos. Hechos 23, hermanos. Espérenme. Ay, no, no está. Hermanito, ¿dónde es que está la palabra que cuando los discípulos oran por valor? Se me perdió acá. Hechos capítulo 4, mi hermana. Ay, ese hermano, espérame, busco ese. Hechos capítulo 4. Acá está. Mire, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David su siervo dijiste. ¿Por qué? Entonces ahí, cuando ellos estaban orando, pidiendo confianza y valor al Señor, el Señor les trajo el salmo que yo había leído anteriormente, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo ese espíritu se ha levantado desde el principio, ¿no? Ahí dice, consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Nosotros sabemos que nosotros también somos ungidos del Señor. Entonces nosotros también venimos a tener persecución. Lean la hermanita que tiene, por favor, Romanos 5:3. Yo, hermanita, dice, Eso. y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias, hermana. Bien. Esto lo hablaba Pablo, ¿no? Estas palabras las hablaba Pablo, porque Pablo
sabemos cuánta tribulación pasó, ¿no? Luego seguiría Romanos 12:12. ¿Algún hermanito lo tiene? Romanos 12, ¿qué, mi hermana? 12:12. Mi hermana Sandra lo iba a leer. Hermano, si quiere, léalo usted. Dice la palabra del Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En la Compartiendo oración. con las necesidades. También vemos como, pues también las palabras de Pablo, ¿no? Luego estaría Segunda de Corintios 1:4, lo había escrito acá, no sé si se lo di a algún hermano para que lo leyera. Mari lo va a leer. Ah, bueno, hermanito. Segunda de Corintios 1 lo va a leer desde el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí. Dice, porque Amén. de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos ha sobrevenido En Asia. en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Habla de las aflicciones de Pablo, pero nos enseña muy maravillosamente, ¿no? Amén. Amén. Vemos ahorita que el hermanito Andrés, creo que es que se llama, estaba compartiendo cuando apedrearon a Esteban. Ahí vemos que Pablo estaba ahí y pues estas palabras son de un hombre que fue llamado pues a servirle al Señor y que era pues perseguidor de la iglesia, ¿no? Vemos como el Señor acá en Hechos 9:16 está escrito que dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces vemos cómo el Señor hizo esa obra maravillosa en este varón, que después de ser perseguidor de la iglesia, lo bajó del caballo, lo dejó ciego y lo tomó como un instrumento, ¿no? Porque él dijo, porque ese me es instrumento útil y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces vemos la obra maravillosa que el Señor hizo en Pablo. Yo desde la semana pasada, antes de que propusieran lo de la tribulación, había estado estudiando varias cosas sobre la persecución a la iglesia, sobre la persecución a otras personas. Entonces el Señor me traía que lo que les compartía ahorita de Romanos, hermano, que son reyes, o sea, esos reyes que han estado en la historia después de la muerte del Señor Jesucristo. Todos se levantaron contra todos los discípulos y los mataron. El único que sobrevivió, pues por la misericordia de Dios y que era el discípulo amado, sabemos que fue Juan, que un rey, no recuerdo el nombre de ese rey, lo metió en una paila con aceite hirviendo y él milagrosamente salió de ahí y ese rey no lo pudo matar y pues él fue condenado al destierro en una isla que sabemos que allí fue donde el Señor lo tenía para preparar, para escribir el Apocalipsis, ¿no? Porque sabemos que todo, qué pena, hermano, porque sabemos que todo está bajo la voluntad del Señor. Ahorita que María hablaba de los discípulos, de cómo ellos fueron dispersos
y la palabra se habló por muchos lugares, entendemos que todo lo que sucede es por la voluntad del Señor. Hace poco escuché también de un testimonio de un muchacho muy juicioso, un siervo de Dios, y lo mandaron a predicar a cierto lugar de gente muy incrédula, y pues allí cogieron al muchacho y lo mataron. Entonces toda la iglesia se empezó a lamentar y todo, y dijeron, no, pero ¿por qué? Si este muchacho tan justo, tan bueno, tan bueno. Y entonces después, con los años, se dieron cuenta de que gracias a ese muchacho muchos jóvenes se atrevieron a ir y predicar allá, y eso se convirtió en un país de cristianos. Entonces, la palabra nos deja ver cómo Él siempre tiene propósito con cada cosa que Él hace, ¿no? Que la gloria sea para el Señor. Entonces, después de que todos los discípulos fueron dispersos, vinieron reyes y al primero que mataron fue a Pablo, que sabemos creo que lo decapitaron y lo condenaron por haber traicionado la ley de los judíos. Fue al primero que mataron. Bueno, después de Esteban, que fue uno de los mártires, ¿no? Y luego ese mismo rey mató a Pedro. Y sabemos que Pedro había negado al Señor 3 veces cuando lo llevaban para crucificarlo, ¿no? Él lo negó 3 veces. Y vemos pues la obra también que el Señor hizo en este hombre que quiso dar su vida por el Señor, no le importó. El Señor lo llenó del Espíritu Santo